Bueno, hace un tiempo creo que les había contado que uno de mis hijos una vez me preguntó, papá, ¿cómo yo sé si yo soy cristiano? Y entonces yo le dije, bueno, cuando tú vivas solo, am, y bueno, y tú leas tu palabra porque tú quieres leerla y porque tienes un deseo de leerla, eso te va a ayudar a entender si en realidad eres cristiano o cristiana. No voy a revelar quién de mis hijos lo dijo. Pero la cuestión es que en mi hogar mis hijos tienen la disciplina, y así ha sido desde que ellos nacieron, de que ellos deben hacer su devocional. Eso significa leer la palabra de Dios, y deben escribir en su diario o cuaderno algo que les llamó la atención, el versículo que más les impresionó, o quizás lo que Dios les habló, y cómo ellos pueden orar acerca de eso. Entonces, como lo hacen todos los días, y todos los días me lo reportan en el desayuno. Entonces, claro, llama la atención a uno de ellos a decir, ¿cómo yo sé que yo soy cristiano o cristiana? Y la razón es, cuando nosotros hacemos lo que hacemos cuando estamos solos y no tenemos que dar cuentas a nadie, en realidad eso es lo que somos. Porque actualmente ellos pueden parecer cristianos porque todos los días hacen sus devocionales y todos los días leen la palabra de Dios, pero sin embargo, cuando ya ellos salgan de mi hogar, ya no estén bajo mi techo, la pregunta es si lo harán. Y eso en realidad va a revelar quiénes son ellos. Por eso la respuesta no fue tan difícil a uno de mis hijos, decirle, bueno, cuando tú no vivas bajo mi techo y tú tengas deseo de las cosas de Dios, y no solamente el deseo, sino que de verdad te disciplinas para hacer lo que tienes que hacer, eso te va a ayudar a comprender si en realidad eres hijo o hija de Dios. La mayoría de las personas hacen las cosas por la cultura. La mayoría de las personas hacen las cosas sin convicción, y algunas veces lo hacen inclusive por hipocresía. La mayoría de las personas en nuestros países latinoamericanos van a decir que son cristianos, católicos, y ellos van a misa. Y ciertamente van a misa. Tú los ves fieles yendo a misa. Pero realmente, ¿por qué lo hacen? ¿O por qué nosotros hacemos lo que hacemos? Es algo muy importante que el día de hoy vamos a estudiar. El título de el sermón es Dar sin hipocresía. A mí no me gusta mucho hablar de dinero, ustedes lo saben. Yo solamente hablo de dinero cuando el texto habla del dinero. Así predicamos en esta iglesia. Si el texto habla de adulterio, hablamos del adulterio. Si el texto habla del divorcio, hablamos del divorcio. Si el texto habla del chisme, hablamos del chisme. Si el texto habla de cualquier cosa, pues es mi responsabilidad hablar de lo que el texto habla. No me voy a saltar a veces cosas incómodas, pero en el día de hoy muchas personas están como que presionadas para que den en muchas iglesias, cosa que es feo, pero el texto hoy va a hablar del dar, y yo tengo que ser responsable y predicar la palabra de Dios completa. Así que estamos en el capítulo 6 de la palabra de Dios, y dice lo siguiente, del libro de Mateo, capítulo 6, versículos 1 al 4. Eso es lo que vamos a leer. ¿Lo tienen, hermanos? Ok, dice así la palabra de Dios. Cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en secreto
lo que ve en secreto te recompensará. Vamos a subirle este micrófono. Yo creo que tengo... Sí, probando. Ok. Un poquito más. Ok. Vemos la palabra aquí. El Señor Jesucristo ha terminado 6 advertencias, ¿verdad? Con referencia a cómo enseñaban los escribas y los fariseos. Él habló acerca, ustedes han oído que esto, pero yo les digo esto, les voy a aclarar, ustedes han escuchado esto de los fariseos y los escribas, pero yo les voy a aclarar lo que realmente significa. Ustedes han escuchado esto, pero yo les voy a hablar de esto. Aclarar. Y él ha hecho eso consecutivamente. Ahora, es como que el Señor tomara una vuelta. No totalmente, pero ahora lo que él va a hacer es hablar de la forma práctica en el cual se lleva la vida. Y va a usar, él tiene en mente los escribas y los fariseos, porque esos son los escribas y los fariseos, ustedes saben, eran esas personas religiosas que estaban dirigiendo el pueblo de Israel. ¿Qué piensa nuestro Señor de los escribas y los fariseos? Bueno, el hermano Hernán leyó una porción de la palabra de Dios y esa porción era el Señor Jesucristo hablando ¿con quién? ¿Con quién? Con los fariseos y los escribas. ¿Y cómo los llamaba? Hipócritas. Y una y otra vez en el texto el Señor Jesús le dice a los escribas hipócritas. Una de las cosas que me acuerdo es que dice, ustedes por fuera parecen, ¿verdad? Sepulcro blanqueado, bien bonito por fuera, todo bien adornadito, bien bonito, pero por dentro es pudredumbre, ¿no es cierto? Eso es lo que el Señor les estaba diciendo y el Señor no tenía problema en confrontar a los escribas y los fariseos. Ahora, en el versículo 1 del capítulo 6 dice, cuídense, está hablando con las personas y le dicen, de practicar su justicia. Estamos hablando, ¿qué significa practicar la justicia de Dios? Bueno, en el texto vamos a ver por lo menos 3 ejemplos que son de practicar la justicia. Fíjense, el versículo 2 dice, por eso cuando des limosna, vean el versículo 5, en el mismo texto dice, cuando oren, vean por favor también el versículo 16. Y cuando ayunen, por lo menos entendemos que el Señor, cuando estaba hablando de practicar justicia, se estaba refiriendo por lo menos a 3 cosas. Una de ellas es dar limosna, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Otra era, vamos a orar. Practicar justicia era orar. Practicar justicia también era ayunar. Esos ejemplos son los que da él. Pero nosotros entendemos también que esto se refiere a actos, practicar actos de disciplina espiritual, que son un reflejo de lo que nosotros somos. Son un reflejo de lo que nosotros somos. Por ejemplo, les puedo dar otra. Por ejemplo, practicar la lectura de la palabra. Eso es practicar justicia. Practicar la hospitalidad. Eso es parte de las disciplinas espirituales. Otra cosa, practicar el evangelismo. Eso es parte de las disciplinas espirituales. Entonces, cuando en este versículo número 1 tú lees en tu Biblia que dice, cuídense de no practicar su justicia. Se habla de practicar esa justicia piadosa, actos de piedad. Y da una advertencia, dice, cuídense, estén alertas de no hacer los actos de disciplina espiritual, sus actos religiosos, su piedad, su vida cristiana. Ustedes deben cuidarse de no hacerlo delante de los hombres.
Acuérdense que él tiene en mente ¿a quiénes? A los fariseos y los escribas. Y él les dice, cuídense de no hacerlo delante de los hombres. Pero, ¿cuál era la motivación que tenían ellos? Y él lo dice aquí, cuídense de no hacerla delante de los hombres para ser vistos por ellos. Ahí está el gran problema. La motivación de hacer estas obras espirituales, actos espirituales, practicar estas disciplinas espirituales, tengan cuidado de que no lo hagan delante de los hombres. ¿Por qué? Para ser vistos por los hombres. De otra manera, dice, terminando el versículo 6, de otra manera no tendrán recompensa, ¿verdad?, de su Padre que está en los cielos. El Señor Jesucristo nos está llamando a tener cuidado, a estar pilas, a estar pendientes de que nuestra vida y nuestros actos espirituales, nuestras obras de espiritualidad, sean hechas delante de las personas con la motivación del corazón que nosotros queramos que ellos lo vean. ¿Por qué a una persona le gustaría que lo vean haciendo obras espirituales? ¿Ah? ¿Para qué? ¿Para jactarse? ¿Qué más? Para gloriarse, para ser aprobado por el hombre, ¿verdad? Para todas esas cosas hay una motivación que el hombre hace algo, pero intencionalmente lo hace delante de los hombres con la motivación de que ellos observen lo que están haciendo. Ciertamente, el Señor dice que entonces no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Y eso lo vamos a abordar en un momento. Pero tengamos cuidado y estemos en el texto y veamos lo que dice claramente. Mis hermanos, aquel que es nacido de nuevo, aquel que es un cristiano, va a ser natural que practique la justicia. Yo quiero que ustedes busquen 1 de Juan 2:29. Sus Biblias, por favor. Primera de Juan. El que se tarda mucho es porque no conoce bien su Biblia. Porque la Biblia no es como el teléfono, que lo puedes poner ahí para que te lo dé rápido. El que tenga oído que oiga. Primera de Juan 2:29. ¿Lo tienen, hermanos? ¿Qué página es? Muy bien, dice el versículo 29. Lee lo que dice el versículo 29. Dice así: si saben que Él es justo, saben también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Fíjense que dice todo el que hace justicia. Bueno, la palabra que tradujeron en Mateo, practicar la justicia, es la misma palabra que traducen ahora aquí, hace justicia. Y la Reina Valera, en este punto, tanto en el versículo 1 del capítulo 6 de Mateo y este versículo, tradujeron la misma palabra de la misma forma, y debe ser así. Porque cuando uno lee en el griego el capítulo 6, el versículo 1, y dice, aquellos que hacen justicia o que practican justicia, deberíamos traducirlo aquí mismo en Primera de Juan, porque es la misma palabra en griego, de la misma forma. Si la pones allá, practican justicia, que está bien, no está mal la traducción, pero debería ser consistente y usar como traductor la misma palabra. Entonces, en Primera de Juan, ¿quiénes son los que practican o los que hacen justicia? ¿Quiénes son?
Los nacidos de nuevo. ¿Cómo tú sabes si tú has nacido de nuevo? ¿Cómo tú sabes que un palo es de mango? ¿Por qué? Porque da mangos. ¿Cómo tú sabes que un palo es de naranja? Pues porque la naranja, el palo de naranja da naranja. Inclusive los niños, algunas personas son muy sofisticadas y pueden ver, esta es la hoja que yo sé, yo conozco la hoja, yo soy del campo, yo me crié en el campo, yo sé que esta hoja es de un palo de mango. Pero a veces los niños no saben eso, pero inclusive los niños pueden determinar si un palo es un palo de mango o es un palo de naranja, no por la hoja, sino por qué, por el fruto. La palabra dice que aquel que es nacido de nuevo, aquel que es un cristiano, aquel que ha conocido realmente a Cristo, va a producir frutos, y dice aquí que es practicar la justicia. ¿Y qué es eso de practicar la justicia? Como ya vimos en Mateo 6, el Señor va a nombrar tres cosas. La primera es dar, el segundo es orar, el tercero es ayunar. Son frutos. Y sabemos que se está refiriendo el Señor entonces a disciplinas espirituales que practica un cristiano. Y a eso nosotros entendemos que es también el leer la palabra, el practicar la hospitalidad, el llevar un diario de anotaciones, de las meditaciones quizás. Hay muchas disciplinas espirituales. Entonces, es importante, primero, que el Señor le está diciendo, cuídense, y Él está teniendo en mente aquellas personas que no todos los que están escuchando son nacidos de nuevo allí, pero cuando hay una persona que es nacida de nuevo, ella va a practicar estos actos de justicia. Entonces dicen, cuídense de aquellos que practican estos actos, pero lo hacen para que la gente los vea. Es decir, para que la gente piense de ellos una cosa que en realidad no son. Eso es lo que dice. ¿Y cómo se llama cuando una persona hace algo para que crean que es algo, pero en realidad no lo es? Es una persona que se llama hipócrita. Esa es la realidad. Es una persona que quiere fingir algo, ¿verdad? Para ser visto delante de los hombres. Y el Señor dice, de otra forma, no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Comienza el primer ejemplo. Ese es el principio. Y después hay tres ejemplos particulares que Él va a tocar. El día de hoy vamos a tocar el ejemplo de dar. Miren lo que dice el versículo 2. Dice, por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como lo hacen, ¿quién? Los hipócritas en las sinagogas. Recuérdense que el hipócrita quiere que vea lo que ellos están haciendo. Quieren llamar la atención. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, de alguna forma tocan trompeta. No necesariamente, esto necesariamente era tocar realmente una trompeta, pero hacer un bullicio de algo, ¿verdad? Como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles. ¿Para qué lo hacen? Para ser alabados por los hombres. Para ser alabado por los hombres. La intención de ellos era ser alabado por los hombres. Son hipócritas. La palabra, de hecho, hipócrita viene del griego, la que nosotros usamos, y proviene de ese antiguo griego que significa actuación o representación. En el texto del teatro se refería a un acto de un actor para interpretar un papel en una obra de teatro. Cuando uno es un actor, aquellos que hemos tenido experiencia en eso, ¿verdad? Se nos da un guión de lo que dice y uno hace el papel de esa cosa, hace como hipócrita de esa cosa. ¿Por qué? Porque uno está actuando una persona que uno no es. Uno solamente sigue el guión. Y con el tiempo, pasó el tiempo, dicen los estudiosos, que se adquirió de hipócrita, que era el actor que estaba actuando, representando a una persona que no era. Se tomó ese término de una manera negativa. ¿Para qué? Para hablar de una persona
que no reflejaba realmente lo que piensa o lo que siente o lo que realmente es. De ahí viene la palabra hipócrita. Eran de los actores, con el tiempo de los años pasaron y ahora esa palabra es usada de una forma negativa y significa que la persona está reflejando algo que en realidad no es, sino que está actuando. Y la hipocresía es algo muy grave delante del Señor. El Señor Jesucristo no tenía pelos en la lengua. ¿Para qué? Para decirle a los fariseos y a los escribas hipócritas. De hecho, yo le dije a Hernán que no lo leyera completo, pero cuando lo que él estaba leyendo era un más largo. Y el Señor le decía sin pelos en la lengua a los hipócritas: ustedes lo están haciendo porque ustedes lo hacen porque quieren que los hombres los alaben a ustedes. Dice que le gustaban el texto que leyó él, que le gustaban los vestidos largos, así como que tocara el piso. ¿Por qué? Porque cuando tú caminas con un vestido largo, bueno, los hombres ya no hacemos eso, pero las mujeres saben que cuando tú caminas con un vestido largo, ¿qué pasa? Batea para allá y batea para allá y batea para allá y batea para acá. Y se ve muy bonito, llama la atención, ¿no es cierto? Por eso en los matrimonios, en las bodas, muchas veces algunas mujeres llevan unos vestidos largos, porque se mira muy bonito, sí es cierto. Pero los fariseos y los escribas, lo que estaban haciendo era que ellos se ponían así y les gustaban los saludos en las plazas para que la gente, y ellos les encantaba eso. Entonces ellos tocaban trompeta. ¿Por qué tocaban trompeta? Bueno, hacían una algarabía para eso. ¿Para qué lo hacían? Para llamar la atención. Por eso, déjeme traducírselo al 2024. Yo me siento incómodo cuando a veces una gente pone unos estatus leyendo su Biblia. Honestamente, yo tengo que ver más estatus, porque yo casi no lo veo, pero yo como pastor necesito ver más estatus y disciplinarme para ver más estatus, honestamente. O agarrar a mi esposa y decirle: dale ahí para que se mira, mirado. Sí, para que miremos. Pero a mí me parece raro y me siento un poco incómodo. Yo no sé el corazón de las personas que han hecho eso. Yo no creo que, si usted se siente aludido y está aquí, se siente aludido, no estoy pensando en nadie de la iglesia. En serio. Pero yo como que me siento incómodo cuando yo veo una persona que toma un estatus en sentaditos, echando un y que digan: ay, ¿y para qué tú pones eso ahí? Bueno, yo no sé en realidad la motivación de la persona, pero bueno, ¿verdad? Porque ¿qué quieres? Que yo sepa que tú estás haciendo tus cosas. Bueno, pero mejor habla con alguien en la iglesia que de verdad te conoce. Pero si tú vives en Costa Rica o si tú vives en El Salvador, ¿qué voy a poder hacer yo? ¿Qué voy a poder yo si eso es verdad o eso es mentira? Más bien me parece medio raro, ¿no? Porque ¿qué es eso? Y así muchas otras cosas. Ahora, vamos a ser claros también. A veces alguien está leyendo un libro, y ahorita sí estoy pensando en una persona particular de esta iglesia, ¿ok? A veces uno está leyendo un libro y le toma una foto y ¿cómo es? Le hace, ¿cómo? La resalta, gracias. La resalta para mostrárselo a los hermanos, porque es algo que quizás le llamó la atención y es algo que exhorta y anima a aquellos que lo van a leer. Hermano, eso está a mí me parece eso bien, ¿verdad? A mí me parece eso bien. Porque no sabemos si lo leyó en la tarde, si lo leyó en la... No sé, pero total lo hace con la intención, así yo lo creo, con la intención de animar, de exhortarnos, de ayudarnos, pues, ¿verdad? A veces uno publica algo que uno está leyendo, algo así, ¿no? Y eso está bien, hermanos. A veces nosotros hemos publicado, pero no en el estatus, en el grupo de nuestra gente, de nuestra familia. Hemos puesto allí cuando estamos evangelizando. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque el problema no es ponerlo, el problema es la motivación, recuerden. ¿Ok? El problema no es ponerlo, el problema es la motivación. ¿Cuál es la motivación de nosotros? Bueno, que la iglesia había estado orando, idealmente, por aquellos que iban a evangelizar,
o porque realmente queremos decirle a la iglesia, estamos trabajando en esto, gloria a Dios, y nos podemos gozar juntos en eso. Tiene mucho que ver con la motivación del corazón, ¿verdad? Entonces, no es que... Pero si yo veo que todos los días me están poniendo que usted está leyendo la Biblia y está ahí, está haciendo su cosa y me está enseñando su diario ahí así, todos los días, bueno, búscate a alguien en la iglesia para rendir cuentas, pero así está poniéndolo a la gente, al público, no sé, eso a mí me parece raro, pero quizás no es mala intención, yo no puedo juzgar, yo tendría que preguntar a la persona, como he dicho, como no le puedo preguntar a nadie porque aquí yo no he visto haciendo eso y quizás no lo he visto porque no veo los estatus, no porque no lo hagan, pero yo no sé. Entonces aquí en ese tiempo tocarían una trompeta quizás, pero en este tiempo ponemos estatus, ¿verdad? Así hay que ver la traducción. Dice, no sean hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. Ahora, ¿qué era lo que estaban haciendo ellos? Ellos estaban dando limosna. Ahora, aquí también necesitamos entender la traducción, porque la palabra dar limosna puede traducirse también como buenas obras. ¿Ok? Por eso cuando hagas buenas obras, los cristianos estamos llamados ¿a qué? A hacer buenas obras. Eso lo dice claramente el libro de Efesios. Dice que nosotros, el Señor nos ha salvado para hacer buenas obras. Entonces, puede ser algo general, pero también puede ser dar dinero para ayudar al pobre, al necesitado, ¿verdad? También al extranjero. Pero no solamente tiene que ser dinero, debemos entender el principio, puede ser un aporte, una ayuda a alguien que tiene una necesidad. Y fíjense que la palabra de Dios dice, cuando hagas buenas obras, en este particular, cuando des dinero o des limosna. Eso se entiende que no es si es que tú das dinero, sino es cuando des dinero. Lo que eso significa es que se entiende que el nacido de nuevo, el cristiano, ¿qué va a hacer? Dar limosna, dar dinero, hacer buenas obras. Particularmente aquí se está refiriendo a las limosnas. Hermano, es bíblico dar dinero. Ustedes se han dado cuenta, si ustedes nos han visitado y los que son miembros lo saben, nosotros no pasamos un plato a cada una de las personas para que ponga su contribución, ¿verdad? No lo hacemos. Parte de eso es no incomodar a los que visitan, porque yo creo y entiendo de la palabra de Dios que es un gran privilegio dar. ¿Ustedes creen que Dios necesita el dinero de nosotros? Para nada. Él es dueño del oro, la tierra y de todo el mundo. Él no necesita absolutamente nada de nada. Pero la palabra dice y nos enseña a través de muchas cosas que el dar es parte de el ser cristiano. Es una de esas disciplinas y en particularmente el Señor está diciendo, cuando des limosna, bueno, no toque la trompeta, no estés diciendo que lo diste, ¿verdad? Para que, ay, mira, qué cosa, ¿no? Está dando para ser alabados por los hombres. Por eso es que, imagínense esto, mi hermano, qué aberración y qué, no sé, violación de la palabra de Dios cuando en algunas iglesias o algunas personas dicen, ¿cuánto dan? 100 pesos. A ver, y el Señor te está tocando y tienes en tu corazón 500 pesos. A ver, ¿quién va a dar los 500 pesos? No te dejes. El diablo que no quiere que des los 100 pesos. Y, yo voy a dar los 500. Gloria a Dios. Y esa chapa que usted tiene allá, la va a dar para el Señor. Y entonces comienza una presión muy grande. Imagínense que la mujer salga y dice, yo voy a dar esta chapa. Gloria a Dios, la hermana Sifonta dio la chapa aquí, qué sé yo. Si usted ha estado en el círculo religioso cristiano,
cierto tiempo usted sabe que lo que le estoy diciendo no es cuento de novela, es verdad. Esas cosas pasan. Esas cosas pasan. Y es una violación de la palabra de Dios. ¿Es que acaso no leen la palabra? La respuesta es no, no leen. Y si la leen mal. Y si la leen, la van a leer mal. Pero está aquí, hay que estudiar la palabra, escucharla. Dice la palabra que cuando demos, si vamos a dar, que no toquemos trompeta. Esto me lleva a hablar acerca de 6 principios que tiene que ver con el dar. Que tiene que ver con el dar. El ofrendar. Usted se habrá dado cuenta que en nuestra iglesia tampoco hablamos de diezmo, ¿verdad? Nunca. Por lo menos desde el púlpito hemos hablado de diezmo. Y aquí en estos principios que le voy a dar, está la razón por la cual nosotros no decimos diezmos o no hablamos de eso. El primer principio debe darse el dar de corazón, porque no puede ser de una forma hipócrita. El dar de corazón es invertir con Dios. Es la mejor inversión que podemos hacer nosotros, es invertir con Dios. No lo tienen que buscar porque si no vamos a tardar mucho tiempo. Pero, por ejemplo, les voy a leer esto. En Lucas dice, en Lucas capítulo 6, 38, dice, den y les será dado. Medida buena, apretada, remecida y rebosante, vaciarán en sus regazos. Porque con la medida con que midan, se les volverá a medir. ¿De qué está hablando el texto aquí? Escuche otra vez, porque hay que ser honesto con el texto. Dice, den y les será dado, medida buena, apretada, remecida y rebosante. Vaciarán en sus regazos, porque con la medida que midan, se les volverá a medir. ¿De qué está hablando? ¿Qué es esto de medida buena, apretada, remecida? ¿Qué es eso? ¿De qué se trata eso? Sí, pero dice medida buena, remecida, rebosante. Usted, imagínese el que, bueno, puede ser el campesino, puede ser la bolsita, la bolsa, donde se metían ¿qué? Los reales. Puede ser eso. La bolsa donde se mete. Si está apretada, ¿por qué está apretada? Porque está llena, porque está rebosante. O me hace acordar, ustedes se acuerdan cuando estudiamos el libro de Génesis con José. Ellos se traían ¿qué? Te traían unas mulas. ¿Con qué? Con grano. Si lo traducimos aquí, bueno, con café, ¿verdad? O con algo. ¿Y cómo está ese saco? Está bueno, está remecido, casi que se bota porque está rebosante. Eso significa que la cosa está buena, ¿verdad? Y la Biblia dice que si nosotros damos generosamente, dice que se nos será dado. Cuando uno da bastante, se nos va a dar bastante. Eso es lo que dice la Biblia. Den y les será dado. Buena medida, buena, apretada, remecida y rebosante, vaciarán sus regazos, porque con la medida con que midan, se les volverá a medir. Mira, no solamente eso, ¿no? Para aclararlo, 2 de Corintios también dice algo así, dice, pero te digo, el que siembra escasamente, escasamente segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Es un principio. Si nosotros sembramos escasamente, escasamente también vamos a segar. Pero mi hermano, si nosotros sembramos abundantemente, abundantemente vamos a segar. Por eso es que yo tengo esperanza, porque yo sembré para Chile. Quizás todavía tengo fe, estoy esperando que voy a segar, ¿verdad? Y nosotros como iglesia vamos a segar bastante. Pero bueno, hay que sembrar con fe, hermano. Hay que sembrar con fe, a ver qué pasa. No solamente dinero, ¿verdad?
nosotros tenemos que estar dispuestos a, mire, vamos para allá, vaya a hacer la obra para allá, vamos, aunque nosotros tenemos necesidad, pero vamos a sembrar y queremos sembrar abundantemente y vaya, queremos mandarlo para allá si el Señor así lo quiere, ¿verdad? El Señor muestra que una persona vaya, aunque nosotros tenemos necesidad, vamos a sembrar, porque hay un principio en la Biblia que el que siembra abundantemente, abundantemente segará en su tiempo. Entonces, cuando nosotros damos, mis hermanos, cuando nosotros damos abundantemente, generosamente, ¿qué dice la palabra? Vamos a recibir también. Vamos a recibir. ¿A qué entonces nos llama esto? Vamos a ponerlo en el 2024, hermano, que cuando usted dé en esa caja, que ustedes saben los miembros dónde anda, busquemos dar, ¿cómo? Abundantemente, generosamente. Segundo principio, la verdadera ofrenda debe ser sacrificial. ¿Qué significa eso? Si recordamos, por ejemplo, en 2 de Samuel, el rey David dijo lo siguiente, pero el rey David dijo a Arauna, no, sino que ciertamente por precio te compraré, pues no ofreceré al Señor mi Dios holocausto que no me cueste nada. Arauna le había dicho, agárralos, no te preocupes, tú agarres. Y él dice, no, esto va para sacrificio del Señor. Y pues, ¿cómo te voy a dar algo que a mí no me cueste nada? Entonces yo te voy a comprar esos holocaustos, porque ¿cómo voy a dar estos toros y estas ovejas si no me costaron nada? Eso no es posible. Y después dice el versículo, y David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. El rey David no iba a darle algo al Señor que a él no le había costado nada. Por eso es que el principio es que nosotros debemos dar sacrificialmente. Tercer principio, mis hermanos, la responsabilidad de dar no tiene nada que ver cuánto a usted le cae en el bolsillo. La responsabilidad de dar no tiene nada que ver cuánto a usted le cae en el bolsillo los 15 y los 30. No tiene nada que ver con eso. Fíjese que no es cantidad, es calidad. Ustedes recuerdan muy bien la historia de quién, de la viuda en Marcos. ¿Qué pasó con la viuda? La viuda era pobre, ¿se acuerdan? Fíjense lo que se lo voy a refrescar. Está en Marcos capítulo 12. Dice lo siguiente: Jesús se sentó frente al arca del tesoro y observaba cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro. Como medio raro, ¿no? Como que el Señor está observando quién echa y quién no echa. Bueno, ese será otro estudio, ¿no? Harina de otro costal para otro domingo. Y muchos ricos echaban grandes cantidades, dice la palabra de Dios. El Señor estaba observando. Muchos ricos, miren, echaban una cantidad grande de dinero. Dice, llegó una viuda pobre y echó 2 pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrante. Y llamando a Jesús a sus discípulos, le dijo, en verdad les digo que esta viuda pobre echó más que los contribuyentes al tesoro. Pero no dice eso. Me salté una palabra. Dice, esta viuda echó más que todos los contribuyentes del tesoro, porque todos ellos, y le da la razón, el Señor dice, porque todos ellos echaron de los que les sobra, pero ella de su pobreza echó todo lo que poseía y todo lo que tenía para vivir. Esta mujer era una mujer de fe. Esta mujer era una mujer de fe. Ella sabía al principio, le va a dar al Señor, ahí está. ¿Usted cree que el Señor la va a dejar morir de hambre? No, el Señor no la va a dejar morir de hambre. Lo que entendemos es que ella echó sacrificialmente. Y usted me dirá, oye hermano, pero yo solamente tengo 20 pesos para el taxi para que me lleve a mi casa. ¿Lo he hecho?
Yo no le voy a decir lo que usted va a hacer y lo que no va a hacer. Ahí yo no me voy a meter ahí. Ese es usted y Dios, porque sabe que es fácil que otro nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Como los niños. Yo les decía, usted tiene que leer la Biblia, tiene que escribir un versículo, tiene que reportarme y me lo pone aquí en la mesa. Facilito para ellos. Pueden ser bien religiosos, mis hermanos, y se pueden ver bien religiosos, pero puede ser hipocresía, ¿verdad? Ahorita yo sí me meto, pero después yo no me voy a meter. Y si usted me está preguntando, ¿qué hago? ¿Los doy a la ofrenda o no los doy a la ofrenda? Ya depende de usted. Yo solamente le doy lo que dice la palabra y los principios. Quizás se va a tener que ir caminando, pero eso es un sacrificio, ¿verdad? En vez de agarrar el taxi, quizás se puede ir caminando. Digo yo, pero ahí yo no me voy a meter. No me diga ni siquiera lo que usted va a hacer. Ese es problema de ustedes. Lo que sí entendemos es el principio de que el dar no tiene nada que ver cuánto a usted le cae en la bolsa. Nada que ver con eso. Porque una persona que no tiene y da sacrificialmente puede dar muchísimo más de que aquel que tiene y dio de lo que le sobra. ¿Sí me entienden? ¿Cómo es la cosa? Así es como la palabra enseña cómo manejar nuestras finanzas. Y aquí nadie le va a preguntar cuánto usted da. Porque ese no es asunto mío. Yo no le voy a pasar cuánto usted gana en su trabajo y decirle del 10%. Eso no es asunto mío. Estaría violando la palabra de Dios. Yo lo que le enseño es los principios. La Biblia dice, sea generosa. Sea generoso. ¿Cuánto voy a dar? Yo no sé. Ese asunto, yo no me meto a mí en eso. Ese asunto, usted está invirtiendo con Dios, no conmigo. A ver, ¿qué usted lo hace? Porque si yo me entero, mire lo peligroso que es que unas personas se enteren de que una persona que da mucho dinero, ¿cómo comienzan a tratarlo? Hay iglesias que las manejan los que tienen más dinero. Las manejan. ¿Por qué? Porque los otros saben que si ellos se hacen disgustar y dicen algo que no le gusta al que da bastante, se va a ir y las finanzas se van a ir abajo. Eso ocurre muchísimo. Por eso, cada quien con lo suyo y el Señor. Cuarto principio, fidelidad en lo poco, fidelidad en lo mucho. Dice la palabra, ustedes lo saben, mis hermanos, en Lucas 16. Aquel que es fiel en muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo poco, va a ser injusto también en lo mucho. Un principio. Es un principio. El que es infiel en lo poco, va a ser infiel en lo mucho. Si Dios te está prosperando con un poquito, y Dios te ha comenzado a prosperar, y tú no eres fiel, no creas que vas a ser fiel cuando tengas el montonón. Es un principio. Es un principio, mis hermanos, que es importante. Cuando somos fieles en lo poquito, Dios sabe si vamos a ser fieles en lo mucho. Dios permite que unas personas tengan mucho dinero. ¿Y por qué lo hacen? Porque ellos administran para Dios y ellos son generosos y dan, porque ellos saben el principio, que si Dios se los puso en sus manos y ellos quieren ser fiel, es porque van a dar. Eso es. Seamos fiel en lo poco, en cualquier cosa que hagamos, seamos fiel, honremos a Dios con nuestro dinero, con nuestras finanzas, porque estamos invirtiendo en Dios. El quinto principio es el dar debe determinarse de una forma personal. Yo creo que ya hablé un poquito de eso, ¿no? En 2 Corintios dice que cada uno dé como propuso en su corazón. No como dijo el pastor, sino como propuso en su corazón. Y hay algo muy importante, que debe hacerse de buena gana, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Si tú vienes los domingos y vas a echar algo allá en la cajita
y tú lo haces a regañadientes, mi hermano, mi hermana, no lo hagas. No lo haga, por favor. Dios no necesita esos reales. No. Tú tienes que hacerlo feliz y contento. Y si tú no estás feliz y tú no estás contento porque tú estás invirtiendo en el reino de Dios, no lo hagas, porque la palabra dice que el Señor ama al dador alegre. ¿Acaso tú crees que tú das porque Él no necesita? No. Dios no necesita. Hazlo feliz. Toma cierta cantidad de lo que tú ganas, sé fiel y comienza a sacrificalmente dar al Señor. Así debemos hacerlo. ¿Cuánto? Ese es problema tuyo. 5%, yo no sé. Hermano, un 4%, no sé, la Biblia no dice. Pero es que en el Antiguo Testamento decía que diéramos el 10%. Mira, en el Antiguo ya no operamos como en el Antiguo Testamento. Primero, no somos Israel. Segundo, eso era como un impuesto, el tax, un impuesto que se pagaba. Además que pagaban más de un 10%. Era como el 28% en realidad. No podemos tomar eso y plantarlo aquí, ¡pum!, a nosotros, ¿verdad? El principio del Nuevo Testamento es que demos generosamente y la cantidad que dispongamos en nuestro corazón. La última, sexto, debemos dar en respuesta también a la necesidad. Hermanos, principalmente los cristianos damos de una forma sistemática y de una forma estable a nuestras iglesias locales. Eso debe ser lo que debe ocurrir, pero eso no significa que si una persona tiene una necesidad y Dios le ha permitido ver esa necesidad de esa persona, mi hermano, mi hermana, sea generoso, generosa. No tiene quizás nada que ver eso con la iglesia, si usted tiene la posibilidad de hacerlo, por supuesto. Dice la palabra, algo muy importante es lo siguiente, que nosotros damos de acuerdo a la necesidad que pueda existir. Cada persona tiene que analizar eso. Pero algo muy importante es que dice la palabra de Dios que si alguno no trabaja, que tampoco coma. Hay un principio en el cual nosotros no vamos a mantener a flojo. No, señor. Aragán, no va a comer. No va a comer. Eso no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Entonces, cuando uno le da a alguien, asegurémonos que no es que estamos manteniendo a un aragán que no quiere hacer las cosas bien. ¿Verdad? Debemos ser sabios, pero debemos responder cuando hay una necesidad. Hermanos, fíjense que hay una palabra muy importante que se repite. Y ustedes quiero que la circulen o la subrayen con esos marcadores nítidos que alguien les regaló una vez. Sí, ya el Señor no me va a dar la bendición a mí. Ya me la perdí, no, hombre. Para andar de bocón. Mira, dice así. En el versículo 1 dice, de otra manera, en la parte final del versículo 1 dice, de otra manera no tendrán recompensa. Subraye, ¿cómo se dice? Ahí, recompensa. Vean lo que dice el versículo al final del versículo 2, casi en el versículo 3, dice, en verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Al final del versículo 4 dice, para que tu limosna sea en secreto y tu Padre que ve en secreto te recompensará. ¿Cuántas veces tenemos la palabra recompensa? 3 veces. Mis hermanos, vamos a hablar de recompensas. Mis hermanos, ¿usted sabe que cuando nosotros trabajamos en los business de Dios hay recompensa? Dice la palabra de Dios que no toquemos trompeta cuando hacemos las cosas, cuando hacemos buenas obras, sino que en el versículo 3 dice, pero cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha, para que tu limosna sea en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Hay recompensa, mis hermanos, cuando nosotros hacemos actos de
misericordia. Estamos hablando de dar limosna en particularmente. Estamos hablando de dar limosna. Estamos hablando de actos de benevolencia. Dice la palabra que cuando nosotros hacemos eso, en realidad estamos, ¿qué? Mis hermanos, hay recompensa. Dice Proverbios que el alma generosa será prosperada y el que riega será regado. Hay en realidad, mis hermanos, recompensas cuando nosotros hacemos obras de benevolencia. Como iglesia, debemos crecer en obras de benevolencia y como cristianos individualmente debemos crecer. Debemos caracterizarnos por hacer obras de benevolencia. El Señor le dijo, usted a los pobres siempre los van a tener por ahí y pueden hacer obras de benevolencia. Una iglesia es sana, debe caracterizarse porque hace obras de caridad. Nosotros, por ejemplo, como iglesia, tenemos, creo que es así, si estoy equivocado me confirman los que están en finanzas, yo casi no me meto allí, pero creo que todos los meses damos una medicina a alguien. ¿Sí es así? Ok. Como iglesia, todos los meses nosotros a una persona que tiene una necesidad, con las ofrendas que nosotros tenemos, nosotros mandamos la medicina. Se ha hecho cuando ha habido necesidades especiales. A personas se les ha enviado, digamos, por 3 meses algo especial y se les ha enviado. Nosotros queremos usar eso para la gloria de Dios y hay personas que están en las finanzas que saben de eso. Pues yo no tengo las cosas muy claras, pero esas personas están trabajando en eso. Queremos hacerlo de las mamás, ¿cómo se llama? Casa materna. Es una gran oportunidad y serviría. ¿Usted quiere sembrar en el reino? Vaya, predique. ¿Quiere sembrar? ¿Quiere invertir? Invierta. Un negocio buenísimo. El reino del Señor es un negocio buenísimo. Hay recompensa. No podemos negar. Ahora, si usted me dice, hermano, pero lo que entonces usted me está diciendo es que yo haga las cosas para recibir recompensa. Bueno, no te lo digo yo, lo dice el Señor. Yo lo digo. En unos meses vamos a estudiar. Vea lo que dice el versículo 19 del capítulo 6. Vea lo que dice el versículo 19. Me voy a adelantar, pero vea lo que dice. Dice, no acumule para sí tesoros en la tierra donde polilla y el herrumbe destruyen y donde los ladrones penetran y roban, sino, ¿qué nos manda a hacer Dios? Acumular tesoros en el cielo. Es una orden de Dios. Un consejo buenísimo, dice, no hagas tesoros aquí, porque aquí la polilla te lo va a poner feo. Haced tesoros, acumulen tesoros en los cielos. Mis hermanos, la vida cristiana nos permite, nos da esa membresía de invertir en el banco celestial. Pablo le dijo a los filipenses, y nosotros creo que lo estudiamos, Pablo le dijo a los filipenses, le estaba pidiendo una contribución, algo así, y les dijo, mire, yo se la pido, pero no porque yo tenga necesidad, sino porque, ¿alguien se acuerda? ¿No se acuerdan? Está en Filipenses 4, él le dijo, mire, yo les estoy pidiendo no porque yo tenga necesidad, sino porque yo quiero que su cuenta crezca. Y cuando él dice cuenta, está usando un término bancario, es decir, para que los intereses y sus dividendos crezcan en el banco celestial. Eso es lo que le está diciendo. La Biblia nos enseña que cuando demos, no demos con hipocresía. No demos para que nos vean. No diga, doné este solar para la iglesia. Que nadie sepa que usted donó ese solar. Que nadie sepa. ¿Verdad? Solamente el hermano Javier sepa que usted donó ese solar. No, que nadie sepa. ¿Para qué? Un donante anónimo. Mejor.
Porque si la gente dice, gracias por esto, gracias por lo otro, ya perdió su recompensa celestial. Hermano, y mejor es la recompensa celestial que la terrenal. ¿Verdad? Entonces, seamos prudentes, demos sin hipocresía. Dios odia la hipocresía, como los fariseos que hacían las cosas religiosas. Se ven bien espirituales en la iglesia. Acuérdense que todo el mundo pone su mejor cara en la iglesia. ¿Ok? Todo el mundo por eso. Pero se ven tan espirituales en la iglesia, pero afuera, dentro del corazón, es otra cosa. El Señor odia la hipocresía. Y nosotros tenemos que orar que Dios nos ayude a dar, específicamente el texto que estamos estudiando hoy, a dar con un corazón sincero, con un corazón sacrificial, con un corazón amoroso, entendiendo que, hermanos, si damos, tranquilo, el Señor te va a prosperar. Algunos de ustedes les han quedado debiendo los reales. No se preocupen, el Señor se ocupará. Algunos de ustedes han tenido pérdidas en algunas cosas. No se preocupe, el Señor les va a prosperar. Ahora, no sea Aragán, ¿verdad? Porque ese ya harina de otro costal. Pero si nosotros estamos, el Señor va a prosperar. El Señor nunca nos va a dejar sin comer. El Señor es bueno. Un hermano me dijo una vez, hermano, es que las ofrendas están bajas. No voy a decir nombre. Es que las ofrendas están bajas. Predique, por favor, Así me dijeron, no estoy mintiendo. Y yo dije, no, yo no voy a hacer eso. Porque entonces eso me va a traer un problema, porque van a decir que yo quiero hablar de real. Vamos a esperar que el texto hable de real. Y cuando el texto hable de real, entonces yo exhorto a los hermanos de la Iglesia Bíblica de la Gracia a que demos. Ustedes saben que la cajita está allá. A veces se nos olvida decir, hermanos, recuerden, porque a veces se nos olvida. Tenemos los reales y todo, y todavía se nos olvida. Pero quiero animarles a sembrar en el reino de Dios, a que hagan, que den limosna, ¿verdad? A que se tomen después del servicio, antes del servicio, el tiempo para contribuir a la obra de Dios, porque es un buen negocio, mi hermano. Este negocio es bueno. Es bueno. Yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios. Y yo no voy a mentir. Si la palabra de Dios lo dice, gloria a Dios. Amén. Amén. Solamente el Señor puede dar eso en nuestro corazón para tener un corazón sincero para dar. Solamente el Señor puede hacer eso con su Espíritu Santo. ¿Ok? Así que oremos que el Señor nos ayude a dar sin hipocresía. Oremos. Padre Celestial, ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres que somos sabios e invertimos en el reino de los cielos. Yo te ruego, Señor, que tú nos ayudes a comprender de una forma profunda, especial, el que demos, Padre, el que demos, Señor, sacrificialmente. Te tenemos como ejemplo a ti, Dios, que tú diste a tu Hijo sacrificialmente, a Cristo Jesús, para morir por nuestros pecados. Tú nos mostraste, Señor, lo que significa dar sacrificialmente, generosamente, al darnos a Cristo Jesús. Te rogamos, Señor, que nosotros en ese mismo sentir seamos hombres y mujeres que seamos caracterizados por dar, por ser generosos, por dar con alegría, con entusiasmo para la obra de tu reino. En Cristo Jesús oramos. Amén.